Muy buenas tardes a todos. Este es mi primer aporte a lo que es la iniciativa Emprende 504. Mi nombre es Alan Alvarado y tengo el agrado de poder compartir con ustedes cuáles son las perspectivas de las medidas de alivio económico que han sido desarrolladas en el marco de la pandemia COVID-2019. Sepan disculpar porque esta es la primera vez en la cual estoy aplicando un Facebook Live, así que si no puedo responder las preguntas de una manera expedita o con experticia, espero me sepan disculpar. Entonces, ya dicho esto, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es todo el antecedente que ha hecho a que vengamos a desembocar en todo esto que de una u otra forma nos está afectando. Cabe destacar de que todo el antecedente empieza por el decreto presidencial o el PSM 01-2020. Y a partir de ahí empiezan a existir una serie de situaciones que vienen a afectarnos en el desarrollo de la economía del país. Ahora bien, antes de todo, y discúlpenme si no me había presentado y lo voy a hacer en propiedad, mi nombre es Aran Alvarado y soy el director de la firma Alvarado Duarte y Asociados. Quiero destacar ante todo una serie de puntos. Primera, no soy abogado. Sin embargo, en nuestro equipo de trabajo hay abogados con los cuales hemos venido discutiendo toda esta serie de medidas. En este momento, yo estoy más enfocado en tratar de ampliar o socializar con el sector emprendedor, específicamente en lo que es el sector de la MIPYME, todas las situaciones en las cuales vamos a estar involucrados, sea de manera directa o manera indirecta. Por tal razón, y ya sin más introducción, entonces vamos a empezar a trabajar en el desarrollo del análisis. Para ese proceso, nosotros necesitamos hablar de lo que es cómo se generó esta situación. Entonces, uno de los puntos que es determinante para poder hablar en propiedad de todo esto es de que el COVID es una pandemia que a este momento ha venido a afectar a más según los datos de la Johns Hopkins, una pandemia que está alcanzando ya prácticamente cotas de casi 1 millón o si no ya está sobrepasando ya el millón de contagiados. Ahora bien, la situación está de la siguiente manera. ¿En qué nos afecta a nosotros como economía? Para empezar, cuando hacen la declaratoria, están haciendo que están suspendiendo labores en el sector público y en el sector privado, la primera. La segunda es que están hablando de que hay cierre de fronteras. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es deteniendo el motor económico. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está pasando en este momento es que además de que prácticamente estamos paralizando las actividades tanto educativas, institucionales, también está deteniéndose el aspecto económico del país. Y es en base a esto de que entes como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es la que regula prácticamente la actividad financiera, y las empresas como el sector industrial o actividades no esenciales como las maquilas o las zonas libres o lo que somos nosotros,
personas que no estamos dedicadas a uno de los rubros esenciales que en este momento se está dedicando a lo que es alimentos, a lo que es farmacéuticas y droguerías, o servicios de seguridad, o lo que son los bancos, a excepción de ellos, todos, absolutamente todos, estamos siendo afectados. Ahorita, bueno, lamentablemente, como les decía, es mi primera vez en eso. Entonces, a lo que voy a hacer es que me voy a referir prácticamente a la manera en la que nosotros estamos siendo afectados por esta pandemia. En definitiva, como les había dicho anteriormente, en este momento nosotros tenemos el gran reto de conocer cuáles son las que se están implementando. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros tenemos responsabilidades, sea como deudores ante una institución financiera, sea como empleadores o sea inclusive como es el aspecto de lo que se denomina como obligados tributarios ante la SAR. Ahora bien, en base a como habíamos hablado, hay un decreto presidencial en el cual se hablaba del fecha 16 de marzo que hay una serie de medidas, pero esas medidas se han venido aplicando de manera gradual y de manera aislada. En un inicio se hablaba, por ejemplo, de que quedaban restringidas la circulación, se suspendían labores en el sector público, se prohibían eventos de todo tipo, por eso la cancelación de conciertos y la cancelación de reuniones que llevaran más allá de 50 personas. Se suspendieron las ceremonias religiosas, es decir, que todas las ceremonias o los cultos en las iglesias evangélicas o todas las ceremonias que cualquier institución religiosa celebrara estaba suspendida. Y también se hablaba del cierre de todas las fronteras. Prácticamente estábamos siendo paralizados. Ahora, ¿por qué se hace o cuál es el motivo para que se implemente todo este marco legal? Prácticamente se hace en base a la necesidad de que las MIPIMES son las generadoras del 65 al 70% de los empleos formales en el país. O sea que de una u otra forma nosotros estamos siendo afectados y estamos siendo afectados de diversas maneras. Antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes una frase de un estadista inglés, se llama Winston Churchill, y dice: algunas personas ven en la empresa privada un tigre feroz al que urge matar, otras ven una vaca para ordeñar, muy pocos la ven como en realidad es, un robusto caballo que arrastra un carro muy pesado. Entonces, ¿qué ocurre? En lo que yo me voy a enfocar prácticamente van a ser tres aspectos fundamentales. Uno, ¿cuáles son las obligaciones como deudores ante una institución financiera sobre las cuales nosotros estamos sujetos? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una deuda por tarjeta de crédito, podemos tener una deuda por un préstamo hipotecario o un préstamo de consumo. Entonces, ¿qué es lo que aplica en ese caso? Entonces, en base a ese caso en específico, hay una circular que es 21 de marzo del 2020 que la emite la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente regulador de todas las instituciones financieras. Entonces, habla de que hay un periodo de gracia sobre las deudas suscritas a nivel bancario, el cual aplica hasta el 30 de junio del 2020. Ok, ¿qué significa? Si ustedes se han fijado, hay algunas instituciones que se han tomado el tiempo para enviarles comunicaciones a todos los deudores. Es decir, que les están diciendo que si usted no pudo hacer ningún pago en su tarjeta de crédito o en su préstamo, entonces lo que hacen es que van a trasladar esos saldos sin la penalización de lo que es un cargo de rehabilitación de deuda o un cargo por interés moratorio. Quiero aclarar que los intereses normales sobre los saldos que no han sido pagados
sí van a correr. Entonces, técnicamente es que no lo van a estar llamando, como ocurre en algunas cosas, sino de que le dan el periodo de gracia al 30 de junio. ¿Por qué? Porque hay personas o hay emprendedores que utilizan mucho sus tarjetas de crédito para poder financiar la operación de sus emprendimientos, sea mediante las compras en supermercados o las compras en establecimientos para compra de empaques y diversos, o lo pueden hacer inclusive para retiros de efectivo para poder pagar planillas. Entonces, ¿qué significa? Que los saldos no están siendo penalizados ni castigados con intereses moratorios ni cargos. Ahora, en esta circular hay algo que es sumamente importante y habla de que son afectados directos. Oigan bien, son afectados directos el sector turismo y transporte. Es decir, que las arrendadoras de vehículos o alguien que tenga, por ejemplo, una empresita constituida de empresas de transporte y encomiendas está siendo afectado. ¿Por qué? Porque no hay libre circulación. El sector turismo está siendo afectado, como los hoteles y los restaurantes, que se supone, debido a esta temporada, tenía que ser la temporada alta, en la cual ellos iban a tener su mayor grado de actividad. Las líneas aéreas. Por ejemplo, una persona que haya comprado un pasaje aéreo para un destino, en este momento está siendo afectado. ¿Por qué? Porque hicieron el pago o sacaron un financiamiento o lo que sea y son afectados directos. Los hoteles y similares, los restaurantes, a excepción de los que están con servicio a domicilio o los que están con la modalidad de autoservicio, los cafés, el sector agrícola, maquilas y mipymes. En este momento estamos hablando prácticamente de lo que es las mipymes. Ahora bien, después, como les decía, las obligaciones de las personas naturales, que somos las personas que no somos empresa, por así decirlo, sino que a título personal, las deudas que hayamos contraído a título personal, como ser préstamos de consumo, préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito, van a aplicar siempre y cuando pueda justificarse de manera comprobada la falta de ingresos. Entonces, ¿qué significa? De que si usted tiene un rubro en el cual depende de la actividad diaria y usted no ha recibido, entonces usted tiene el derecho de poder ir a un banco y empezar a hacer lo que se llama una readecuación o un arreglo de pago sobre esas dos cuotas que usted no pudo pagar. Entonces, usted tiene un periodo a partir del 1 de julio al 30 de septiembre para poder ir a las instituciones a las cuales usted le debe para definir cuáles son los mecanismos que usted puede aplicar para poder readecuar su crédito. Una de las cosas que es sumamente importante es que el Estado en la central de riesgos va a ser respetado. Es decir, que si usted tiene un estado en central de riesgos, de una manera no puede empeorar. ¿Por qué? Porque usted en este momento, o sea, no puede ser castigado por una situación que nos está afectando a todos. Ese es el punto. Y hay uno que es con el que se puede cerrar este tema, y es que estas condiciones aplican independientemente si hay personas que se han adherido al régimen de alivio de deuda, que fue una iniciativa que era prácticamente para poder consolidar las deudas y formalizarlas. Es decir, que si una persona se abocó al régimen de alivio de deuda para poder liberar un poco lo que es su salario mensual y cae en este momento, por así decirlo, en una mora debido a que no está recibiendo ingresos, o en su defecto que los recursos que tiene los está orientando para poder subsistir, para compra de alimentos y todo eso, entonces por eso no los pueden penalizar. Y en eso consiste todo el proceso. Ahora bien, esta es la primera parte. Estoy hablando específicamente de la circular de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la cual se está hablando prácticamente de la situación referente a la situación de nosotros como deudores. O sea que aquí no estoy hablando de impuestos, aquí no estoy hablando de salarios, no, aquí estoy hablando de la situación en la cual estamos nosotros como deudores ante una institución financiera, la cual puede ser, por ejemplo, un banco de segundo piso o esas facilitadoras de crédito de las que prestan dinero en efectivo. Entonces, esta normativa aplica para ese caso en específico. Ahora bien, ya prácticamente a lo que vamos, que es la ley de auxilio, que fue sancionada el 3 de abril, esta ley quiero explicarles algo muy importante y permítanme hacer una analogía. Esta es una naranja. Esto es lo único que hay que comer en su casa. Aquí no es que usted prefiere las fresas o que prefiere otra fruta. No, esto es lo que hay. Ahora, ¿cómo se va a comer esta naranja? Es otro asunto. ¿Cómo va a pelarla? Probablemente lo va a hacer a mano o va a usar un cuchillo. La va a partir por mitad. Se la va a comer en gajos. O simplemente usted dice, no, la voy a hacer jugo. Prácticamente eso es lo que tiene esta ley. Como usted decida proceder, es algo que es una decisión suya. Ahora bien, claro, hay ciertas medidas o hay una serie de medidas en las que yo me quiero enfocar, de modo tal de que si ustedes tienen a mano papel y lápiz o quieren hacer algún tipo de consulta en específico, nosotros vamos a dejar una dirección de un sitio web que se va a habilitar en las próximas 24 horas, que va a tener un documento resumen de todo lo que es esta ley, al igual que los documentos informativos oficiales del gobierno sobre las medidas que se van a implementar. También está de que al final de esta, ¿cómo se llama?, de esta charla, nosotros vamos a tener una comunicación o ustedes se van a poder comunicar a esa dirección y van a poder hacer las consultas. ¿Por qué? Porque esta, quiero dejar muy clara, es una ley general. Cómo se va a implementar va a depender de las condiciones que existen en cada uno de los negocios. Y es en base a eso de que voy a procurar ser lo más claro posible para poder aclarar las dudas. La ley tiene varias secciones. Me voy a enfocar prácticamente en dos. La primera es la extensión de plazos y alivio en cuanto a obligaciones tributarias. ¿Qué significa? Que toda aquella persona que esté constituida, que tenga RTN, que tenga facturación habilitada y que esté ejerciendo actividades comerciales, tiene que pagar impuestos. Ok. Entonces, la primera sección habla de que se está concediendo prórroga a los obligados tributarios, es decir, todos los contribuyentes que tenemos un RTN, categorizados como pequeños y medianos contribuyentes, o sea que los grandes contribuyentes o las grandes empresas establecidas no aplican en este beneficio. Y dice, a las personas naturales y profesionales independientes para la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Es decir, que una persona natural podría decirse que es una persona que está constituida como comerciante individual. Entonces, independientemente, aunque tenga la escritura, es una persona natural. Porque el RTN que está utilizando es el mismo, o sea, la empresa y la persona prácticamente son lo mismo, entonces aplican con este beneficio.
Los profesionales independientes. ¿Quiénes son los profesionales independientes? Los profesionales independientes son los abogados, los doctores y todo aquel que ejerce una actividad liberal, es decir, que no está en un empleo formal, sino que él se gestiona su propio ingreso. Entonces habla de que la declaración del impuesto sobre la renta y las demás vinculantes, por ejemplo, una persona que tiene edificios y que está alquilando, por ejemplo, apartamentos, y esa es su única fuente de ingresos y presenta una declaración única sobre arriendos o alquiler de viviendas, va a presentar sus declaraciones correspondientes al año 2019 al 30 de junio del 2020. ¿Qué significa? Nosotros, si hubiéramos estado en el periodo normal, al regresar del feriado de Semana Santa, teníamos que ir preparando la documentación para poder presentar nuestra declaración de impuestos, que tenía que ser presentada el 30 de abril, como se ha venido haciendo prácticamente todos los años. Entonces, ya el primer punto es que ya no se paga el 30 de abril, sino que ahora se va a pagar el 30 de junio. De ahí, el otro punto. Cuando hablamos de edificios de apartamentos ya establecidos y formalizados, por ejemplo, tipo Las Lomas, que hablan de lo que es propiedad horizontal, o sea que hay condominios, ellos sí tienen que presentar la declaración el 30 de abril. Cuando estamos hablando de alquileres derivados de propiedad horizontal, significa que hay un edificio, pero cada edificio está como fraccionado. Entonces, el apartamento 1 tiene una escritura, el apartamento 2 tiene otra escritura, el apartamento 3 y todo así. O sea, como que usted ya lo separó. Entonces, eso se llama propiedad horizontal. Entonces, usted sí tiene que presentar la declaración para el 30 de abril del año 2020. En el artículo 3, y siempre en estos últimos días me han hecho la consulta del porcentaje del 75%, y es que se refiere a las cuotas de pagos a cuenta. Ok. Para que usted aplique al pago a cuenta, lo que le está diciendo este artículo es que usted va a pagar el 75% del impuesto que pagó, que va a pagar en junio. Es decir, que si usted al 30 de junio va a pagar 100 lempiras de impuestos, entonces lo que va a pasar es que el Estado va a calcular el 75% de esos 100 lempiras que pagó, entonces quedan 75 lempiras. Entonces usted va a tener que pagar su primer cuota, que va a ser de 25 lempiras, porque es anticipo de 75 lempiras, lo divido entre 3. La primera cuota la pago el 31 de agosto del 2020, la segunda cuota la pago el 30 de octubre del 2020 y la tercera cuota la voy a pagar hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea que prácticamente lo que están haciendo es que corrieron 2 meses más la presentación de los impuestos. Entonces no hay ninguna exoneración, sino que simplemente lo que están diciendo es que se va a pagar después. El artículo 7 es bien importante. ¿Por qué? Porque está hablando de que se hacen prórroga de los plazos para la presentación de las declaraciones e impuestos sobre ventas correspondientes a los meses afectados a la emergencia decretada por COVID-19, a todos los obligados tributarios que no hayan tenido operaciones dentro del mismo plazo de la emergencia, mismas que deberán ser presentadas a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del estado de emergencia. Lo voy a traducir. Si usted dejó de facturar al 13 de marzo del 2019, usted no está obligada o obligado a presentar la declaración de impuestos sobre venta, que en todo caso se tendría que presentar el 13 de abril del 2020. Sin embargo, si usted tiene una farmacia, o usted tiene una carnicería, o usted tiene un mercadito, y usted presenta declaración de impuestos o ha venido presentando declaración de impuestos sobre ventas,
usted va a estar en la obligación de presentar su declaración del impuesto sobre venta el 13 de abril. Sin embargo, aquí hay otro problemita. ¿Cuál es el problemita? Que estamos hablando de todas las zonas a excepción del departamento de Cortés, que se está rigiendo por un régimen totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay gente que, por ejemplo, tiene facturas, pero no usa los servicios en línea del azar. Entonces está utilizando los formatos manuales. Entonces, si usa un formato manual y tiene necesariamente que ir a un banco para poder presentar esa declaración, entonces, en ese sentido, tiene una excepción que no estaba contemplada en esta ley. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ir al banco a presentar mi declaración y poder hacer el pago, ¿cómo voy a poder resolver si yo tengo un estado de emergencia y no me puedo movilizar? Entonces, si yo no tengo el servicio en línea, ahí sí tengo problemas. Entonces, este es un caso muy especial y muy específico. Sin embargo, como vuelvo y repito, si usted ha venido operando durante la emergencia nacional y está fuera del decreto especial que se hizo el día sábado hablando de unos departamentos específicos del litoral norte, entonces usted, si por ejemplo tiene un comedor en Comayagua o tiene un mercadito, por ejemplo, en Ciguatepeque, y usted ha estado entregando facturas y ha estado trabajando en ese proceso, entonces usted sí tiene que entregar y presentar su declaración como corresponde. Caso contrario, si usted tiene una tienda de ropa y usted cerró, y obviamente como no es una actividad esencial, porque no es medicina, no es alimentación, no es transporte y no es protección de valores y no es seguridad, entonces esta tienda de ropa sí le aplica el artículo 7 y va a tener que presentar sus declaraciones sin multas, sin recargos, una vez normalizado el proceso en el cual ya se normalizó la circulación y la actividad del país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. También yo sugeriría, ya que hay muchas personas que utilizan las redes sociales, verifiquen en lo que es el sitio de las redes sociales del Servicio de Administración de Rentas, porque ahí les está explicando prácticamente un resumen de lo que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Ahora bien, prácticamente nosotros en este momento ya estamos hablando de la parte fiscal. Como les había dicho anteriormente, toda esta emergencia de una u otra forma para los emprendedores, tres connotaciones. Una, cuando somos deudores nosotros de una institución financiera en la cual tuvimos que sacar un financiamiento para poder operar, también estamos hablando de lo que es las obligaciones para poder presentar las declaraciones de impuestos, porque no necesariamente que yo presente una declaración de impuestos no significa que yo estoy obligado a pagar, porque hay otro tipo de situaciones que de una u otra forma hacen que nosotros presentemos las declaraciones sin pago. Pero bueno, entonces ya hablamos en nuestra situación de deudores a una institución financiera. Ya nosotros estamos hablando de lo que se refiere a nuestra situación como contribuyentes. Y ahora vamos a la tercera. La tercera viene a ser un punto muy sensible. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos hablando de en qué consiste esta parte de la ley para lo que va a ser el pago de salarios. Entonces, esto que les estoy diciendo prácticamente es un procedimiento, es una descripción de un procedimiento y quiero dejar muy clara esta situación. Como hice la analogía de la naranja. O sea, aquí no es si usted prefiere la fresa, si usted prefiere el melón. No, en este momento usted tiene una naranja. Y es lo único que hay para comer.
Como usted la vaya a preparar o la vaya a comer es muy asunto suyo. Entonces, dicho esto, en este momento me voy a referir a lo que es la aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos. Hay una situación que sí es muy importante. A lo largo de lo que son los medios de comunicación, nosotros nos hemos enterado de que hay empresas que han venido a suspender los contratos de trabajo. Y hay en otras noticias un cómputo de que hay al menos 25,000 solicitudes ante el Ministerio de Trabajo para lo que es proceder a la suspensión de los contratos de trabajo. Lamentablemente, mucha gente cree que cuando yo solicito la suspensión de los contratos de trabajo, eso significa de que yo no voy a pagar salarios y que ahí terminó. O sea, que yo hice la solicitud y que me la tienen que aprobar. No, señores. Se lo voy a explicar. Ustedes pueden presentar una solicitud, pero eso no significa que va a ser aprobada. Eso está como cuando usted va a pedir la visa. Usted pagó la cita, usted tiene toda la documentación y eso no significa de que a usted le van a aprobar su visa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en varios puntos. Uno, si me conviene aplicar el proceso de suspensión. Número dos, si nosotros estamos dispuestos a afrontar el costo que esto lleva. Porque como les vuelvo a decir, lo que tenemos nosotros es que estamos en una realidad. No estamos recibiendo ingresos y nuestros flujos de efectivo están sumamente afectados. Pero el hecho de que nosotros estemos en una situación sumamente complicada, eso no garantiza de que me van a hacer y efectiva la solicitud de suspensión de contratos de trabajo. Entonces, para explicar esto, les voy a leer un poco lo que son los artículos. El primero dice: la ley tiene por objeto que durante un proceso de suspensión de contratos de trabajo ante la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, se garantice la estabilidad laboral, así como el otorgamiento de una aportación solidaria que asegure la supervivencia de los trabajadores y que para efecto de la presente ley no constituye salario. Es decir, que si usted decide abocarse a hacer una suspensión en base a esta ley, lo que está haciendo usted prácticamente es diciendo de que su empleado va a recibir los 6,000 empiras que se anunciaron en cadena nacional, que es para mantener o sea, que van a recibir mientras dure la suspensión. O sea, automáticamente. Yo quiero hacer eso y de entrada ustedes ya tienen que saber de que ¿cómo se llama? Van a estar sujetos y expuestos a que los empleados que estén aplicando a esa suspensión van a recibir los 6,000 empiras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría o qué pasó si yo hice la solicitud de suspensión de salarios antes de que fuera aprobada esta ley? Señores, les van a aplicar el criterio como que el código estuviera trabajando normal. Ojo, en este momento yo no puedo dar un análisis de qué es correcto o qué es incorrecto. ¿Por qué? Porque quien va a venir a definir la normativa va a ser la Secretaría de Trabajo. Ellos son los que van a dictaminar. Aquí prácticamente yo lo que estoy haciendo es una descriptiva de lo que es el proceso. Entonces, ahora vamos al paso siguiente. Dice que es el ámbito de aplicación. Dice: la presente ley es de orden público y aplicable a las empresas del sector privado cuyos trabajadores se encuentran afiliados al régimen de aportaciones privadas. O sea que de entrada me están diciendo que tengo que estar afiliado al RAP. Están diciendo de que tengo que estar en la industria de la maquila o cualquier otro rubro que determine el Poder Ejecutivo, que se pueda beneficiar con mecanismos similares.
Pero de entrada me están diciendo, uno, si yo decido hacer la suspensión de salarios, prácticamente que estén bajo esa suspensión van a recibir 6.000 empiras mensuales y en este momento van a ser tramitados con más agilidad los que estén afiliados al RAP. Todavía no hemos ahondado, pero de entrada esto es lo que me dice la ley. Dice, artículo 27, los trabajadores que sean objeto de una suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada podrá recibir una aportación solidaria temporal, la que podrá ser financiada de la siguiente forma. Dice, para los trabajadores que se encuentren afiliados al régimen de aportaciones privadas, con las aportaciones que a efecto realice el Estado, el sector privado y el régimen de aportaciones privadas. O sea que eso significa que una parte la va a poner el RAP, la otra parte la va a poner el Estado y otra parte la va a poner el empleador. O sea que de ninguna manera esto significa de que usted no va a sacar dinero de su bolsa para poder subvencionar eso. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es que si yo solicito la suspensión de contratos, yo prácticamente lo que les dije de la prórroga en los plazos de presentación de las declaraciones de impuestos se elimina. Porque la condición para que usted aplique a los beneficios fiscales o a las prórrogas es que usted no esté suspendiendo contratos de trabajo. Ahora bien, inciso 2. Para trabajadores que en las empresas acogidas al régimen de zonas libres maquilas, con las aportaciones que realice el Estado y el sector privado. O sea que aquí está diciendo que el RAP no interviene y entonces ya no interviene el RAP, sino que se tienen que poner de acuerdo el Estado y el sector maquila de cuánto van a ser las aportaciones para garantizar que cada uno de los empleados en suspenso reciba esos 6.000 empiras. Entonces dice, en todos los casos, el monto, plazo y determinado por las partes que financien la aportación solidaria. O sea que, de antemano, como les digo, las empresas que soliciten la suspensión antes de la aprobación de la ley, que lo hicieron antes del 3 de abril, van a ser evaluadas con un criterio y las empresas que empiecen a hacer las suspensiones de contrato a partir del 4 de abril van a tener otro criterio. Y este segundo grupo tiene que saber que tiene que pagar, el empleado va a recibir 6.000 empiras. ¿Quiénes lo van a pagar? El RAP, el Estado y el empleador. Y si no está inscrito en el RAP, tiene que ponerse de acuerdo con el Estado sobre cómo le van a pagar ese dinero. Entonces, ahora bien, vamos al siguiente punto. En el siguiente punto nosotros vamos a hablar de lo que es el procedimiento. El procedimiento dice, las empresas que debido a la emergencia sanitaria nacional se vean en la imperiosa necesidad de suspender los contratos de trabajo, deben notificar de forma electrónica a la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social a través de una nota. ¿Qué significa? Que usted tiene que enviar un correo electrónico a la Secretaría de Trabajo manifestando de que usted se va a adherir a esta ley. O sea que de antemano usted tiene que solicitar que va a adherirse a esa ley y que va a estar dispuesto a pagar los 6.000 empiras para cada empleado. O sea que los empleados van a recibir los 6.000 empiras. Ahora dice, dicha solicitud debe acreditar la afectación que impide el no pago de salario. O sea que usted tiene que exponer el por qué no está operando. Y, ojo, acá dice, en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la decisión del patrono de acogerse a la presente ley, debe notificarlo por escrito a la Secretaría de Trabajo. O sea que prácticamente aquí
el trabajador tiene derecho a manifestar su desacuerdo. Y eso probablemente me pueda afectar en mi solicitud de suspensión. Ojo. Entonces, el segundo punto dice que yo tengo que poner un periodo probable de suspensión. Es decir, yo puedo pedir 2 semanas, puedo pedir un mes, puedo pedir 6 meses, o sea, no sé. Pero usted tiene que poner un periodo probable de suspensión. Aparte de eso, usted tiene que dar un listado de trabajadores que van a ser suspendidos. Es decir, que ahí tiene que poner el listado, tiene que ir el nombre, tiene que ir el número de identidad. Y lo más importante, tiene que especificar en ese listado si los trabajadores que están en suspenso están afiliados al RAP o no. Entonces la Secretaría le va a extender a usted a una constancia en la cual usted está, ¿cómo se llama? Se puede hacer. O sea, que usted ya está formalizando ya su solicitud. Usted ya está formalizando su solicitud en base a lo que es el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué significa? Que usted lo pidió, que se lo concedan o que le salga favorable es otra historia. Entonces, ya dicho esto, si a usted no le aprobaron o le salió desfavorable la suspensión, los trabajadores van a poder hacerle el cobro del salario a usted. Además que usted va a tener que reintegrar el aporte que el gobierno le dio para pagarle los 6.000 empiras a los empleados. Porque, como vuelvo y repito, en la ley dice que esos 6.000 empiras no cuentan como salario. O sea que, supóngase usted de que usted hizo un aporte de 2.000 o 3.000 empiras para el pago de salarios. Ajá. Y a usted le sale la suspensión. Usted le va a decir, no, fíjate que el salario tuyo eran 7.000. Entonces, como yo ya te pagué 3, entonces vamos a rebajar eso y te debo el resto. No, eso no es así. Prácticamente aquí, en este proceso, todo se va a resumir a un punto, y es al artículo 31, el diálogo social, y habla de que sin perjuicio de lo establecido en la presente ley y en el marco del diálogo social, los trabajadores y patronos pueden convenir mediante acuerdo acciones que conlleven mayores beneficios. Es entendido que dichos acuerdos deben ser notificados inmediatamente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a través de los medios electrónicos creados para tal fin en cumplimiento con lo establecido en el artículo 379 del Código de Trabajo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es de que prácticamente lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos la facultad de poder hacer un arreglo o un acuerdo con nuestros empleados. ¿Por qué? Porque prácticamente el que hizo la suspensión en el Código de Trabajo prácticamente tomó una decisión unilateral y no tuvo que hacer ningún pago, porque prácticamente tienen que acreditar de que no puede operar. Está bien. Sin embargo, si hay alguien que está haciendo la suspensión de trabajo después del 3 de abril y la está haciendo en este momento, saber de que es obligatorio que cada empleado va a recibir 6.000 empiras. ¿Cómo se van a pagar? ¿Y quiénes lo van a pagar? Es un mecanismo que va a estar definido por parte del ¿cómo se llama? Del gobierno. Ellos son los que me van a definir las reglas del juego. Y como punto final, hay un punto que es bien importante. Y es la sección octava de esta ley. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la sección octava? ¿Qué tiene que ver la sección octava de esta ley?
Bueno, prácticamente de lo que estamos hablando aquí es del hecho de que nosotros vamos a estar eh, teniendo que pagar, teniendo que pagar los procesos administrativos. O sea, prácticamente el resumen es este. Como nosotros no podemos ir a la Secretaría de Trabajo a presentar la declaración formal, entonces lo vamos a hacer por medio de correo electrónico. Eso va a ser temporal mientras se normaliza el registro de firmas y se documenta todo el proceso con documentos auténticos, por así decirlo. Entonces, esa es el escenario sobre el cual se está trabajando. Y hay otro punto. Uno de ellos es que habla de que en el periodo de la emergencia se ha habilitado a empresas como empresas de mensajería, empresas de mensajería, empresas de tiendas en línea, pueden operar sin permiso de operación. Es decir, por ejemplo, ustedes si se han fijado en este momento, hay personas que están trabajando con servicios de distribución de embutidos o servicios de distribución de carnes o servicios de distribución de abarroterías. Estas personas, mientras dure la emergencia, pueden operar, o sea que pueden hacer mandaditos y todo ese tipo de cosas sin tramitar ningún tipo de permiso. Pero eso, ojo, solo va a ser mientras, mientras dure la emergencia. Una vez ya normalizada la situación, estas personas deben buscar los mecanismos para constituirse y normalizar su operación. Porque si no, entonces los van a penalizar. Por ejemplo, hoy en la mañana recibí la llamada de un señor que tiene una tiendita de abarrotes que la tiene cerca del hospital. Entonces llegaron una gente de la alcaldía y le dijeron de que le iban a cerrar el negocio. ¿Cómo le pueden cerrar el negocio? Porque en este momento hay un respaldo que está en la Gaceta que dice que puede operar sin ningún problema en este momento. Ya si mañana él decide seguir operando y lo visitan de la alcaldía y le hacen un citatorio, ojo, ahí a él le pueden cerrar el negocio, lo pueden multar y ahí se aplica, pero en el término de la emergencia nacional, no. Entonces, pues, como les digo, la información que está, que va a estar derivada de todo este Facebook Live que acabo de darles, va a estar disponible en una dirección que voy a dejar en el comentario. El sitio va a quedar habilitado en 24 horas y ahí van a aparecer informaciones de contacto y demás, de modo tal de que ustedes puedan acceder a los documentos que están relacionados con la situación y van a tener las gacetas y van a tener, ¿cómo se llama?, las disposiciones oficiales del gobierno referente al tema. Quiero manifestarles de que agradezco mucho la oportunidad a Emprende 504 por darme la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y les reitero mis disculpas porque esta sí fue mi primera vez en este proceso. Entonces, estamos en contacto, que esta situación sea un escalón más para que nosotros podamos superarla unidos y con la guía de Dios. Así que muchas gracias y buenas tardes.